Listo, entonces vamos a empezar a hablar de la energía cinética. Como ya ustedes bien saben, el concepto de la energía no es uno solo, sino se divide en muchísimas cosas o muchísimas características que lo conforman finalmente. Los momentos, digamos que los momentos nos hablan a nosotros de pequeñas propiedades que tienen en el instante cada uno de los cuerpos. ¿Sí? Cada cuerpo que se mueve siempre, no le importa en qué manera se está moviendo, si se está chocando, si simplemente se está desplazando, cualquier cosa que se mueve tiene un momento ahí, tiene una velocidad, tiene una masa, entonces tiene algo ahí que siempre lo mantiene en movimiento. A eso se le llama momento, momentum. Le llaman momentum lineal cuando es en línea recta, momentum angular cuando estamos cambiando pues nuestro ángulo, ya sea en círculo o bueno, en alguna curva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cuando los cuerpos se mueven y tienen su momento, no solamente se afectan a sí mismos, que eso es básicamente lo que nos dice el momento lineal o la cantidad de movimiento lineal o angular, no, que se afectan a sí mismos, ¿no? Como que, bueno, afectan su trayectoria y afectan su desplazamiento, finalmente afectan su posición en el espacio, porque pues una cosa es estar en un punto y cuando se mueve pues cambia su localización espacial, por ende se está afectando a sí mismo. Pero entonces luego aparece, digamos que unas implicaciones un poco más profundas y es decir, como bueno, pero cuando un cuerpo se mueve, no solo se afecta a sí mismo, que era lo que nos decía un poco el movimiento, el momento lineal, no solo se afecta a sí mismo, sino que también está afectando el entorno, ¿sí? Y de ahí empiezan a aparecer estas necesidades, pues, de conceptualizar la energía. Bueno, y ese es el punto. Entonces llegan como que, bueno, las cosas se mueven, cuando se mueven no solo se afectan a sí mismos, también afectan a su entorno, pero no lo afectan en una única manera, sino también lo afectan dependiendo qué fenómeno en específico se esté hablando. Entonces, la energía cinética es, bueno, la transformación del entorno. La transformación del entorno debido al movimiento, debido al movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la cantidad de movimiento? Ah, bueno, es que la cantidad de movimiento solamente tiene implícito la afección que se da a sí mismo. Entonces, un cuerpo se mueve, se afecta a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque se está moviendo espacialmente, porque tiene una velocidad, entonces se afecta a sí mismo. Pero entonces luego decimos como no, no solamente cuando un cuerpo se mueve, no solo se afecta a sí mismo, sino también está afectando de alguna manera al entorno. Siempre. Siempre que nosotros nos movemos, afectamos el entorno. El hecho de pasar de un punto a otro es porque ya le estamos dando características a ese entorno en el que nosotros estamos pasando. Antes no estaba con nosotros, ahora nos tiene a nosotros. El entorno también se afecta. ¿Listo? Entonces es importante que entendamos esto. Por medio, bueno, ahí ya empezamos a decir como cuando un cuerpo se está moviendo, no solo tiene cantidad de movimiento en sí mismo, sino que también tiene una energía que transmite a todo su entorno, ¿sí? Que va llevando mientras se mueve. Esa es la energía cinética. Es la energía que acumula un cuerpo cuando se mueve. Y no solo que la acumula, sino que la está transfiriendo a todo su entorno. Cuando un cuerpo se mueve, acumula y transfiere su energía cinética. ¿Listo? La energía del movimiento, básicamente. Esta energía pues tiene una ecuación, la de la energía cinética. La ecuación es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, muy parecida a la cantidad de movimiento, ¿sí? Muy parecida a la cantidad de movimiento, solo que bueno, tiene unas implicaciones un poco más extensivas, por lo que les digo. La cuestión de la energía cinética, si se acuerdan, la de la cantidad de movimiento era masa por la velocidad, ya. Un cuerpo que tiene masa y se mueve tiene cantidad de movimiento, fin. Acá digamos que lo hacemos un poco más expansivo, ya decimos como no solamente un cuerpo cuando se mueve tiene cantidad de movimiento, sino también tiene una energía que está transfiriendo y está afectando a su entorno.
En este momento, pues no les voy a hacer la demostración de las ecuaciones. De hecho, creo que casi nunca lo he hecho con ustedes o en sí en la escuela. ¿Por qué? Pues porque considero que eso termina siendo más de interés de una persona que a quien le quiera seguir con su vida en torno al conocimiento científico o de la física. Porque si les hiciera la demostración de las ecuaciones, creo que más se aburrirían más que comprender qué rayos es lo que está pasando ahí. Lo digo porque me pasaba en el colegio. Mi profesora era excelente, era una genia en la física, y ella nos hacía siempre en las ecuaciones, que nos mostraba las ecuaciones, nos hacía la demostración. El caso es que en medio de la demostración, pues básicamente uno se perdía porque hay muchos procedimientos que terminan siendo como aplicaciones de matemáticas un poco más avanzadas, aplicaciones de conceptos físicos un poco más avanzados. Entonces, si uno no tiene muy bien idea, uno se pierde y se aburre y no comprende nada y terminas confundido, terminas no entendiendo si es que eso hace parte de un ejercicio o si qué rayos es. Entonces, por el momento, les presento la ecuación. Esta es la ecuación que se definió para la energía cinética, donde sus magnitudes son la masa y la velocidad también, pues porque es la que hace parte de los cuerpos que se mueven, entonces debe tener una Tengo masa y una una velocidad. pregunta. ¿Y Dímelo. esa como tal viene siendo la ecuación como tal específica de la energía cinética? Ajá, esta es la ecuación de la energía cinética. Si de pronto están interesados en la demostración en algún momento, pues me pueden comentar y con mucho gusto pues la hacemos. Aunque lo que les digo, pues en la demostración es un poco para entender de dónde sale la ecuación, ¿no? Hace parte de eso. Entonces tendríamos que tener cuidado un poco con los conceptos de los cuales se parten y en los procesos matemáticos que se tienen ahí en cuenta. Por lo pronto, esta es la ecuación definida para la energía cinética, para poder calcular la energía cinética que tiene un cuerpo, o sea, la energía de un cuerpo que se está moviendo. La cantidad, obviamente, esta tiene una relación con la cantidad de movimiento, o sea, tiene dos formas de presentarse. Puede ser de esta manera o la que involucra, pues, la cantidad de movimiento, porque si se dan cuenta ustedes, este factor de acá, masa por velocidad, eso es la cantidad de movimiento. Obviamente está implícita, obviamente la hace parte. Pues porque listo, está la cantidad de movimiento que afecta al cuerpo, por supuesto. Y ya estos términos de un medio y este cuadrado de acá hacen referencia a cómo esa cantidad de movimiento afecta el entorno también. Entonces, bueno, también tenemos otra forma de presentar la ecuación que es cantidad de movimiento al cuadrado. Esperen, lo hago con negrito. Cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2 veces la masa. ¿Listo? Esta es otra forma de presentar la ecuación. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar cualquiera, pues dependiendo de los datos que tengan. Generalmente, pues si yo tengo la masa y la velocidad, pues listo, yo utilizo esta, pero si de pronto el dato que yo tengo, el dato que conozco, no es tanto la masa y la velocidad por aparte, sino a mí ya me dan el dato de la cantidad de movimiento que suele pasar, como bueno, un cuerpo lleva un momento lineal de tanto, entonces, pues podría utilizar la segunda ecuación, ¿listo? Dependiendo, pues, los datos que yo tenga, las magnitudes que me estén relacionando, puedo utilizar una o la otra. Es importante tener en cuenta esta para que nos demos cuenta también de que la energía cinética no está desconectada de la cantidad de movimiento. Simplemente toma la cantidad de movimiento y lo extrapola también como al entorno, como a la afección que nosotros tenemos cuando nos movemos, cuando interactuamos. No solo interactuamos por sí mismos, sino siempre estamos en constante afección con todo lo del entorno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos hace parte de nuestro razonamiento humano, ¿no? Del entender que realmente todas nuestras acciones no solamente nos afectan a nosotros y a nosotras, sino que también le están afectando absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que está en nuestro ambiente está siendo afectado. Asimismo, nosotros y nosotras nos sentimos y nos estamos siendo afectadas por todo lo que hay en nuestro ambiente. De hecho, así es como funcionan más o menos las teorías evolutivas, o bueno, cuando uno se va a entender un poco cómo es que funcionan los sistemas biológicos, nos damos cuenta cómo realmente son afectados por absolutamente todo su entorno, todo. O sea, el hecho de que un árbol crezca a cierta distancia de otro árbol, simplemente esa distancia de crecimiento hace que ya hayan afecciones en sus raíces, hace que ya hayan diferencias morfológicas en su crecimiento, en su fruto, en sus hojas.
ya hace que hasta la distancia que separa un árbol de otro puede hacer o puede derivar eso en otra nueva especie de árboles, por ejemplo. Entonces, absolutamente todo nuestro entorno siempre nos está afectando. Por eso de pronto llegar y decir como hacer aseveraciones o juicios apresurados al respecto de no, es que el ser humano evolucionó por esta razón y ya. No, nosotros no solo evolucionamos por razones biológicas, también por razones sociales, obviamente, de todo nuestro entorno, de todo nuestro ambiente, de cuestiones climáticas, de cuestiones meteorológicas, de cuestiones, bueno, de los recursos que tengamos alrededor, de cómo interactuamos con el resto de la sociedad, cómo interactuamos con el resto de especies también, no solamente entre humanos, sino también con el resto de especies vegetales y animales. Entonces, es muy importante que entendamos como este tipo de, digamos que relaciones que se dan entre los sistemas. ¿Por qué? Pues porque ya cuando vemos este concepto tipo el de energía cinética, nos damos cuenta que listo, no nos podíamos quedar con la cantidad de movimiento, no podíamos quedar diciéndonos que un cuerpo simplemente cuando se mueve se afecta a sí mismo y ya, que la única afección es moverse, desplazarse, cambiar de un lugar a otro. No, realmente cuando un cuerpo se mueve también afecta a su entorno, todo su entorno, toda su energía cinética siempre va a ser desplazada hacia otra cosa. Cuando nosotros vamos caminando o corriendo y nos detenemos rápidamente, toda esa energía cinética que nosotros llevamos la estamos transfiriendo a nuestro ambiente, a nuestro suelo, al suelo, así sea. O si chocamos con algo, pues contra eso que chocamos. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿listo? Eso es la energía cinética, pues básicamente es como esto que se transfiere gracias al movimiento, al movimiento. Siempre que estamos en movimiento, estamos con energía cinética, siempre estamos ahí con una energía cinética que en el momento en el que nos detengamos, pues se le vamos a transferir a otra cosa, ya sea al suelo, ya sea a otra persona, ya sea a un muro, ya sea, generalmente es al suelo. Cuando nos detenemos, esa energía cinética se va al suelo. ¿Sí? Entonces, pues por eso es que nosotros se va al suelo, el suelo nos responde también, obviamente, y pues por eso podemos quedarnos de pie. Pero ya sabemos que si llevamos mucha energía cinética, ¿no? Mucha cantidad de movimiento ahí acumulada, pues no es tan sencillo detenerse. Vale, ¿vas a decir algo? Ah, no, se te había activado el micrófono. Listo. Entonces, pues para ello vamos a realizar, bueno, les voy a mostrar acá como un ejercicio, bueno, que vamos como para conceptualizar un poquito, para ponerle un poquito esto en práctica. Entonces dice, calcular el momento lineal y la energía cinética de dos partículas cuyas características son dos puntos. Ah, bueno, primero se me había olvidado decirles, bueno, aunque eso ya se los había comentado antes, las unidades de medida son los joules, los julios. Ay, yo no he traído voy a anotarlo ya mismo. La próxima les voy a contar como un poco acerca de la biografía de Jules. ¿Listo? Para que entendamos por qué rayos es que la energía cinética lleva o la energía como tal, de hecho, la energía como tal, la unidad de medida son los julios, entonces, y ese concepto es uno de los más importantes para nosotros como seres humanos, en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto, estamos constantemente sintiéndonos seres de energía, en cualquier forma en la que queramos entender esa energía, en cualquier forma en la que la queramos manifestar, siempre nos sentimos seres de energía, de hecho lo somos, ¿no? Entonces, las unidades de medida llevan el nombre de una persona. Eso quiere decir que esta persona debe haber hecho algo importante. Entonces, bueno, para la próxima les tendré ahí un poquito acerca de la historia de Jules. ¿Listo? Entonces, bueno, las características acá son masa 1, velocidad 1.
masa 2, velocidad 2. Este ejercicio que vamos a realizar acá es un poco más para que podamos entender las magnitudes, ¿sí? Cómo relacionar las magnitudes, cómo utilizar la ecuación. Entonces la masa 1 es de 4 kilogramos, la masa 2 es de 5.2 kilogramos, la velocidad 1 es de 10.5 metros sobre segundos y la velocidad 2 es de 8.7 metros sobre segundos. ¿Listo? Vamos entonces a hallar de cada uno de los cuerpos, cuerpo 1, cuerpo 2. Entonces primero nos dicen que hallemos la cantidad de movimiento y ya luego, luego de tener la cantidad de movimiento, pues podemos utilizar esta ecuación para resolver, para hallar la energía cinética. ¿Sí? Esto también pueden hacerlo ustedes de esa misma forma, o sea, podríamos hacerlo, si de pronto no les piden la cantidad de movimiento en el ejercicio, ustedes, bueno, pueden utilizar de una vez esta ecuación, podrían hacerlo, o si no, también pueden, si no les piden la cantidad de movimiento, igual la pueden hallar para utilizar esta ecuación, o sea, en eso no hay pérdida, no es como que se vayan a estresar, no es como que uno les quede bien y otro mal, sino pues básicamente podríamos utilizar cualquiera de las dos porque la relación es la misma. Entonces, voy a hallar entonces la cantidad de movimiento acá. Vamos a decir que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Eso quiere decir que acá va a ser 4 por 10.5. ¿Cuánto me da eso, chicos, chicas? 40.5. 40.5. Listo. Kilogramos, metros sobre segundos, ¿no? O que ya uno luego lo ve en términos de joules. También se puede decir, pero para generar la diferencia simplemente puse la unidad literal, ¿no? La de la masa por la velocidad. A mí eso me da 42. 42, 10.5 Y por también 4. es 42, ¿sí? ¿Quién me dijo 40.5? Y yo así sí, da 40.5, bien. 42, sí, señores. Listo. Vamos a hallar la cantidad de movimiento del segundo cuerpo también, entonces va a ser lo mismo, masa por la velocidad, entonces acá va a ser cantidad de movimiento, masa de 5.2 por la velocidad que es de 8.7. ¿Listo? Entonces acá 5.2 por 8.7, eso nos da 45.24. 45.24, esto es lo mismo, kilogramos, metros sobre segundos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene de pronto alguna duda? Chicos, chicas. Listo. Perfecto, ya tenemos entonces las cantidades de movimiento de ambos cuerpos. Podemos hallar las energías cinéticas utilizando. Voy a utilizar esta ecuación, pues ya que tengo las cantidades de movimiento, voy a utilizar esta de una vez, como para no volver a multiplicar acá lo mismo que ya está. Bueno, piles acá con algo. Es muy importante, les voy a hacer la aclaración. Si nosotros vamos a utilizar esta ecuación de acá, si nosotros fuéramos a utilizar esta ecuación de acá, hay que tener cuidado con esta expresión. Esta suele generar dificultad. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es multiplicar primero la masa por la velocidad y luego elevarla al cuadrado. Pilas, si vamos a utilizar esta ecuación, lo primero que debemos hacer es elevar la velocidad al cuadrado y ahí sí multiplicarla por la masa. Recuerden que en todas las operaciones, sea una ecuación, sea una función, sea lo que ustedes estén haciendo, que tenga operaciones que sean diferentes, estas tienen una jerarquía. Y siempre hay que tener en cuenta eso, siempre, o sea, no hay ejercicios. Eso es como cuando decimos lo de los números signados o los números positivos y negativos, que uno le dicen, como profe, que hay que tener en cuenta la ley de signos. Claro, siempre, siempre la ley de signos tiene que estar presente. Igual que en este tipo de ecuaciones. Siempre que tengamos diferentes operaciones, hay que tener en cuenta la jerarquía. En este caso, pues si fuéramos a utilizar esta ecuación de acá, primero se eleva la velocidad al cuadrado y ahí sí se multiplica. Recuerden que primero se hacen potencias antes de las multiplicaciones.
Y esto se los digo muy enfáticamente a ustedes porque esas son ese tipo de trampitas que nos ponen en el ICFES, ¿sí? Esas son ese tipo de trampitas, digamos, entonces te ponen a ti la solución como si tú la hicieras así multiplicando, digamos acá multiplicas primero la masa, la velocidad y luego lo elevas al cuadrado y te ponen una opción en las respuestas, digamos que te da acorde a eso, pero esa opción no es correcta, ¿sí? Porque lo correcto sería primero elevar al cuadrado y luego sí multiplicar por la masa en este caso y finalmente pues dividir entre 2. Pero eso es lo que debemos tener muy pendiente, no se les vaya a olvidar. Si tenemos operaciones mezcladas, multiplicaciones, sumas, restas, potencias, tener en cuenta la jerarquía. Esa jerarquía yo generalmente me la aprendí, fue como pensando en dificultad. Como, ay, bueno, sí, lo más difícil que son las potencias primero y así uno le va bajando el grado a la dificultad. Entonces, bueno, ya dicho eso, vamos a calcular acá la energía cinética. Entonces, el del primer cuerpo va a ser, voy a colocar acá 1, va a ser 42 al cuadrado sobre 2 veces la masa, que es 2 por 4. La energía cinética 2. La energía cinética también a veces la ven simbolizada con K. EK, sub K. También pueden verla así por si de pronto la chismosean en otro lado. La energía cinética 2 va a ser la cantidad de movimiento, o sea, 45.24 al cuadrado sobre 2 veces la masa. Entonces, 2 por 5.2. Por este lado me va a dar 42 al cuadrado. Eso me da 1764. Sobre 2 por 4, eso es 8. Entonces, finalmente divido esto entre 8 y me da 220.5 joules. ¿Listo? Por el otro lado, entonces por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, va a ser 45.24 al cuadrado. Eso me da 2046.65. ¿Sí? 2046.65 dividido 2 por 5.2. Eso es 10.4. Finalmente, entonces yo voy a dividir esto de acá, 2046,65 dividido 10.4 y me da 196.79 joules. ¿Listo? Y ya básicamente así es como utilizamos las ecuaciones, pues dependiendo de las magnitudes, solo necesitamos conocer la masa y la velocidad. Esta es la energía, entonces la energía cinética es aquella que se asocia al movimiento, entendiendo el movimiento como algo que no solo afecta al cuerpo, sino que también afecta al entorno. Entonces, por eso se dan cuenta, o sea, la cantidad de movimiento es una cantidad mucho más pequeña a la cantidad de la energía cinética, ¿sí? Porque una cosa es la cantidad de movimiento que finalmente es una propiedad que lleva el cuerpito, ¿sí? Solito, por eso su cantidad es mucho más pequeña. En cambio, la energía cinética ya me dice esa cantidad de movimiento que tú llevas acumulado, ¿cómo puedes afectar el entorno con ella? ¿Sí? Entonces, esa cantidad es mucho más grande, va a ser mucho más grande porque no solo implica la afección que estás haciendo sobre ti mismo o que el cuerpo hace sobre sí mismo al moverse, sino también cómo digamos que esa propiedad que tiene con el movimiento lo puede transmitir o transferir a su entorno. ¿Listo? ¿Cómo lo puede conservar en su entorno? Entonces, por eso esta cantidad va a ser mucho más grande, pues porque, bueno, ya tiene en cuenta también los aspectos del ambiente. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, chicos, chicas. Yo, profe, o Cuéntame. sea, nosotros utilizamos la segunda ecuación, ¿verdad? Es que me confundí, pensé Sí, que era la primera y pues yo quedé como en shock mental. sí, Sí, profe, utilizamos igual, acá. como tal, o sea, las dos ecuaciones sirven precisamente para lo mismo o tienen algún cambio. Sirven exactamente para lo mismo, utilizamos la segunda porque pues en esta ya me relacionaba la cantidad de movimiento y esa ya la habíamos hallado. Entonces era más fácil utilizar esa. No tenía sentido, digamos, acá al calcular la energía cinética, volver a multiplicar la masa por la velocidad cuando ya lo habíamos hecho. ¿Listo? Entonces, por eso utilicé esta. El punto es que ustedes O pueden... sea, se utilizan cada una, depende de los datos, ¿no?
Ajá, exactamente. Depende de los datos que tengamos, puedo utilizar o una o la otra. No quiere decir que si utilizamos esta nos daría mal, nos daría exactamente lo mismo. Sí, de pronto puede, ustedes ya saben que eso puede variar de pronto en los decimales, pues por los números que nosotros usamos. Pero en realidad nos debe dar un resultado casi igualito, porque no importa, ambas me relacionan las magnitudes de igual manera, solamente que acá digamos que ya nos resumen esta partecita. Vean que acá tengo masa por velocidad, que finalmente eso es una cantidad de movimiento. Entonces, pues acá ya la tienen relacionada. Si yo ya conozco la cantidad de movimiento, puedo utilizar de una vez esta. Me queda más fácil. Si yo no conozco la cantidad de movimiento y no me están pidiendo que la halle, entonces utilizo la primera. Acá es porque miren que nos estaban pidiendo primero el momento lineal, entonces pues por eso fue que primero lo hallamos y utilizamos la segunda. Pero de resto, pues si no nos piden la cantidad de movimiento lineal, yo puedo utilizar la primera y sale. ¿Listo? Cualquiera de las dos, de hecho, dependiendo de los datos que tengan. Profe, una pregunta, ¿qué significa P? Cantidad de movimiento, momento lineal. Listo, gracias, profe. Dale. Listo, chicos. Bueno, voy a detener por acá la grabación.